Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar en este momento con el ministro de Transporte y Obras Públicas, don Darío Herrera. Y bueno, en estos momentos se está dando justamente estas mesas de diálogo entre el gobierno y la CONAIE para definir estos mecanismos de focalización. De hecho, los movimientos indígenas que impulsaron el paro nacional y el gobierno acordaron el pasado 29 de julio conformar una mesa técnica en el marco de estas mesas de diálogo. Y esto para focalizar los subsidios a los combustibles. El ministro ha mencionado que durante estos diálogos ha entregado una propuesta interesante de focalizar a través de un plan piloto una alternativa que funcionaría con una tarjeta con cupos para adquirir combustible subsidiado. Pero obviamente es una propuesta porque la verdadera focalización se está construyendo en estos diálogos. Y si bien hay diferencias, también hay algunos consensos, algunos encuentros que se han podido dar. Ministro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, si bien usted ha mencionado que no hay espacio para ampliar, para dar más subsidios, en ese sentido también hay encuentros, hay consenso respecto a cómo se podría ir focalizando. ¿Cómo avanzan esas mesas de diálogo? El tema de la focalización de subsidios es una de las más importantes, más complejas también, pero ¿cómo estamos? Bienvenido, ministro, lo escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, efectivamente es una de las mesas más complejas y tratamos de analizar, resolver y generar propuestas para todos los ecuatorianos en conjunto con las organizaciones sociales para un problema que lleva 3 décadas, 30, 40 años ahí latente, ¿no? Y es algo muy, muy complejo de analizar. Pero en todo caso, yo creo que luego de 4 sesiones presenciales que hemos tenido ya con las organizaciones sociales, la última fue ese día viernes donde se decidió armar esta mesa técnica para ya entrar de lleno en la parte muy puntual hacia a quién debemos focalizar y cómo se tiene que focalizar, esas grandes preguntas, quién y el cómo. Y luego de cuatro reuniones, de 4 días de trabajar taco a taco con ellos, pues hemos encontrado de que hay muchas más coincidencias que diferencias. Y lo importante es que hemos tratado de mantener ese diálogo para poder construir sobre esas coincidencias y no discutir sobre nuestras diferencias. Y eso es muy importante porque genera un ambiente muy, muy ameno, muy productivo, diría yo, sobre el cual se puede trabajar de manera fluida. Y esa ha sido la tónica en esas 4 reuniones, en esos 4 días de trabajo presencial. Ciertamente hay cosas que discrepamos, ¿no? Y estamos con todo el derecho de discrepar en todo sentido, pero yo creo que tenemos muchísimas coincidencias y hemos podido inclusive elaborar 2 comunicados que han sido públicos sobre esas coincidencias. Y para mí eso ya es un gran avance. El hecho de sentarnos sobre una mesa y decir, coincidimos en muchas cosas, ¿no? Coincidimos, por ejemplo, en que los subsidios son temporales. O deberían ser temporales. Coincidimos en que los subsidios tienen que beneficiar a las personas que realmente los necesitan. Coincidimos en que tienen que ser eficientemente entregados. Claro. Coincidimos en que no puede propender a que haya evasiones como por ejemplo el contrabando. Estamos todos de acuerdo, entonces estamos con muchísimas coincidencias muy importantes que por qué no resaltarlas, magnificarlas y mostrarle eso a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que las organizaciones sociales que han tenido su causa o sus demandas, muchas de ellas muy justas y que el gobierno nacional ha estado atendiendo desde el día 1, siempre las personas, los ecuatorianos, hemos estado más allá de un 90% de ecuatorianos en desacuerdo en la forma como se reclaman estos derechos o estas necesidades. Ciertamente hemos también conversado de que paros como el que pasó en el mes pasado, en el mes de junio, no pueden volver a suceder. Y por eso la apertura al diálogo y a buscar una solución definitiva a estos problemas se mantiene. Y eso es lo que vamos a hacer en los 90 días que nos hemos puesto de plazo
que incluyen también estos tiempos que van a tener, que va a tener esta mesa técnica, que posiblemente se instale la próxima semana. Nosotros ahora tenemos la tarea como gobierno de Ujú. presentar de aquí hasta el domingo, una guía sobre cómo podríamos hacerlo y tomar y dar ese primer paso, ¿no? De manera de que la próxima semana la mesa técnica pueda trabajar y también invitar a técnicos, a personas especializadas en esta materia para que nos ilustren, ¿no? El plan piloto es un borrador, existía algo así, se mostró como un borrador, no es para nada una imposición, no pensamos que debe ser así. Tampoco hemos sugerido de que se trabaje con una tarjeta o con cupos, etcétera. Hay métodos tecnológicos muy avanzados ahora que permiten una focalización apropiada. Simplemente pusimos todas las cartas sobre la mesa y compartimos también experiencias de otros países, ¿no? Entonces, la mesa realmente está abierta, pero con muchísima información y lo bueno es eso, de que la información nos hará a nosotros libres y nos hará a nosotros tomar las mejores decisiones. Y por lo menos eso ya hemos avanzado, ¿no? Y hemos roto esos paradigmas y ahora estamos inteligenciados, tanto las organizaciones sociales como el gobierno, en que tenemos una tarea por avanzar, y esto es un consenso también que alcanzamos, que es las decisiones sobre la focalización se van a tomar con datos actualizados, Ujú. técnicos y económicos. Bueno, importante y enhorabuena por esas coincidencias. Una de las coincidencias, ministro, es que los ahorros generados, por ejemplo, de la focalización deberán necesariamente beneficiar a la población con indicadores críticos de pobreza y vulnerabilidad. Una deuda que se ha tenido y qué bien que se la tope, ¿no? Es correcto, y eso creo que fue una de las primeras coincidencias, ¿no? Personas con gran vulnerabilidad, y no solamente en las provincias de la Sierra Centro, de las cuales vienen la mayoría de personas de las organizaciones sociales, pero también de todo el país. Yo creo que el otro día recibimos también a organizaciones sociales de Galápagos, por ejemplo, preocupados por el alza del combustible en las islas. Recibimos o hemos estado atentos a las necesidades de las comunidades y las organizaciones sociales en la costa, ¿no? Cómo esta parte productiva, estas unidades productivas en la costa se asemejan a las unidades productivas en la sierra, en qué incide realmente el alza del precio del combustible, la coincidencia en que tiene que ir, además de ir a las personas que más necesitan, también no afectar al sector productivo del país. No podemos tomarnos el riesgo en este momento de que afecte esto al sector productivo del Claro. país cuando ya estamos empezando a recuperarnos. El paro, como usted bien sabe, nos dejó un daño, un hueco de $1.000 millones. Es algo que es muy duro recuperar. Entonces, primero, no podemos volver a tener algo similar. Es imposible. El presidente Guillermo Lazo eh, se preocupa por las necesidades, especialmente de las personas de la Sierra Centro, la Amazonía, de las organizaciones sociales. Usted mire solamente un ejemplo. Más de $70 millones en créditos del 1% a 30 años plazo. Y atomizado en más allá de Ujú. casi 30.000 beneficiarios. Más del 50% mujeres, emprendedoras de la ruralidad. Eso realmente es atención social. Cuando dicen que no hay atención social, están equivocados. El gobierno del presidente Guillermo Lazo quizás es uno de los gobiernos que más ayuda social, dólar por dólar, preocupación por preocupación, ha entregado a las comunidades y a las organizaciones sociales. El combate a la desnutrición crónica infantil, que tiene para este año 334 Ujú. millones de dólares de presupuesto. Jamás en la historia se había pensado en atacar un problema tan vital que es el combate a la desnutrición crónica infantil. Y sobre todo en comunidades en la Sierra Centro. La provincia de Chimborazo tiene el piloto con 386 familias para la dotación de kits de agua segura, de saneamiento, que combate eso de ahí. Entonces, cuando nos ponemos a sumar todas estas cosas, decimos, increíble lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Yo me siento muy orgulloso, le cuento, ahora estoy en otra cartera de Estado, pero me siento súper orgulloso de lo que está haciendo el presidente Guillermo Lazo en beneficio de la Sierra Centro, de la Amazonía, que es prioridad para él, así como es prioridad del resto de los ecuatorianos, pero me parece espectacular lo que está haciendo y yo creo que hay que resaltar este tipo de iniciativas y sobre todo la visión que tiene el presidente tratando de beneficiar a los más vulnerables, ¿no? Y
Bueno, importante esta bandera que ha tomado el presidente de combatir la desnutrición crónica infantil, y justo en estos micrófonos hablábamos con varios expertos, politólogos, y que decían, bueno, ¿por qué no está dentro de esas 10 mesas que se dialoga con el gobierno y la CONAIE? ¿Por qué no está en primer lugar el tema de la desnutrición crónica infantil? Y tiene que estar, por ejemplo, hablando de combustibles. Eso son cosas que no se entiende, ministro, pero para no desviarnos del tema, y volviendo a estas propuestas que existen sobre la focalización de subsidios, los grupos indígenas, movimientos indígenas hablaban de que se debería, por ejemplo, dividir en 3 grupos de la población: la una que por su nivel de ingresos puede pagar el precio real sin subsidio, otra, por ejemplo, como el transporte público y los vehículos productivos, y otra de las zonas agrícolas y las zonas rurales que pagarían un menor precio. ¿Usted ve viable esas propuestas? ¿Cómo llegar a consensos, además de las coincidencias que ya tiene, pero cómo llegar a consensos en donde todavía no existen esos consensos? Sí, mira, aquí hay un tema que hay que tratarlo y que es importante. Yo creo que el mayor desafío que tenemos ahora para poder focalizar bien el subsidio de los combustibles es identificar, o en otra palabra, es decir, quizás es el mayor desafío es el proceso de formalización de ciertos sectores de la economía que van a tener que pasar ese proceso para poder recibir en un momento algún subsidio. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, eh, una persona que trabaja, por ejemplo, en bienes raíces y que es broker de bienes raíces, un corredor, y que utiliza su vehículo personal para sus actividades diarias de trabajo, debería o no tener un subsidio al combustible. Está siendo parte de la cadena productiva, ¿no? A diferencia de una persona que tiene dinero y que tiene un vehículo de alta gama y que no necesariamente debería recibir un subsidio de combustible, ¿ok? Entonces, ¿cómo separar esto cuando, por ejemplo, esta persona que hace bienes raíces no tiene una licencia o no tiene una factura o lo hace de manera esporádica y no está en el sector formal de la economía? Claro. Cuando hablábamos de quizás analizar las personas que están, o los contribuyentes y en el SRI, pues encontramos que solamente tenemos 2 millones de contribuyentes y la población económicamente activa que genera ingresos a la economía puede estar en alrededor de 8 millones y medio de personas. Entonces, ahí tenemos un desfase, ¿no? ¿Y Ujú. qué podemos hacer ahí? Es un proceso de formalización. Entonces, eso lo vuelve un poco más complejo, ¿no? Porque no hay la información, no hay cómo identificar. Y por eso siempre nos quedamos entrampados de que quizás al beneficiar a un sector perjudicamos a otro y se vuelve el cuento de nunca acabar. Entonces, eso es lo que se va a tratar en esta mesa técnica y por eso estamos viendo no solamente una, sino varias variables, de manera que podamos tomar una decisión muy acertada y después de eso, obviamente, ponerlo a consideración de la ciudadanía, porque yo estoy muy, por mi lado, no tengo yo, no soy dueño de la bola de cristal, y yo creo que incluso con las organizaciones sociales, pues vamos a tener una linda propuesta que todos los ecuatorianos van a tener que validar. La corresponsabilidad de esta propuesta, que tiene que nacer en conjunto, deberá ser tratada con otros sectores de la sociedad y sectores productivos, de transporte, etcétera, para llegar a un consenso nacional. Aquí lo más importante es que no volvamos a tener esas diferencias que nos lleven, por un lado, a unos a las calles, ¿no? Y por otro lado, quizás sectores donde no han sido atendidos y que nuestros funcionarios tienen que atender y de manera oportuna, ¿no? Entonces, eso hay que limar, eso hay que acercar de manera que el país recobre la paz. El presidente Guillermo Lazo añora, anhela, Ah. protege y trabaja para que el país sea un país de paz de todos los días. Porque así somos nosotros los ecuatorianos, somos buenas gentes, somos gente pacífica. Lo que ha pasado en los últimos meses no es el Ecuador. Y tenemos que eso reconocerlo y tenemos que abrazar ese nuevo sentimiento de paz. Importante eso, la paz que todos añoramos, ministro. Son las 8:02, dialogamos con el ministro Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Ahora, para zanjar este tema de las mesas de diálogo y la focalización de subsidios, ministro, ¿cómo va a trabajar esta comisión técnica especializada? ¿Y tiene algún plazo? ¿Tiene algunas metas definidas en el tiempo? ¿Cómo está pensada esta comisión técnica especializada? Bueno, por un lado va a ser mucho más pequeña, con pocos integrantes de lado y lado,
y con la apertura para poder tener invitados de tiempo en tiempo, especializados, personas que puedan o que tengan conocimiento especializado sobre estos temas. Entonces, eh, y después esta mesa lo que va a hacer es generar unas propuestas y presentarlas ya al foro ampliado, que es la mesa principal número 1, ¿no? Para la decisión final. Queremos mantener esto dentro de los 90 días plazo, incluyendo o desde el inicio, ¿no? O sea, ya nos quedará ahorita unos 60 días más o menos. Entonces, queremos mantenerlo dentro de los 90 días plazo, no extenderlo. Eh, Dependiendo de la metodología, de la rapidez, de la fluidez, de la predisposición también de los técnicos especializados y de las organizaciones sociales, pues se avanzará muchísimo más rápido, ¿no? Y como ya se ha analizado mucha información en las últimas 4 reuniones presenciales, ya se han roto esos paradigmas, ya no estamos con desinformación de lado y lado, de manera que podamos tomar nosotros las decisiones más adecuadas. Hemos analizado, por ejemplo, estructuras de costo del sector agrícola de la Sierra Centro. Es decir, las organizaciones sociales nos han indicado, mira, estos son nuestros costos de producción, para estar conscientes de cómo opera, ¿no es cierto? Hay que ser conscientes de esa realidad, ¿no? Cómo cómo se han incrementado los precios, según lo que nos indicaban, en la canasta familiar básica de una población en la ruralidad. También tenemos que entender eso, ¿no? Claro. Cómo eso se compara con otras organizaciones o con lo que nosotros normalmente medimos en las ciudades. Entonces, toda esta información ya la hemos cruzado, de manera que somos mucho más inteligentes ahora, yo creo, como para tomar decisiones acertadas en beneficio de todos los ecuatorianos. Bien, amigos, son las 8:04 y vamos a utilizar los últimos minutos del tiempo del ministro de Transporte y Obras Públicas para conversar, ministro, ya no de esta focalización, sino de los planes que tiene como Ministerio de Obras Públicas. Usted, cuando se posesionó en el cargo, mencionaba que no descarta declarar una emergencia para poder ejecutar obras que están pendientes. Me imagino que ya ha tenido un tiempo de empaparse de la situación de esta cartera de Estado y, bueno, cómo están las cosas, cuáles son las prioridades del MTOP y está todavía en mente, en carpeta, esa posibilidad de declarar en emergencia para ejecutar las obras. No en este momento, a no ser que sea realmente una emergencia. Ciertamente hemos ya tenido emergencias que están siendo ya reparadas, que han sido atendidas sobre todo. Una de ellas, por ejemplo, estamos interviniendo en 23 puntos, incluyendo la construcción de un puente en la carretera La Tacunga-La Maná, que conecta la sierra con la costa, ¿no? Y ahí tenemos varios puntos de intervención con una inversión de 14 millones de dólares. Llevamos un avance del 20% físico. Y así otras emergencias alrededor del país. Y muchas de ellas nosotros entregado, por ejemplo, dinero, como lo hicimos en Nabón, para el socavón de Nabón, donde ya tenemos un avance del 86%, y en otras localidades, ¿no? Y en otras estamos con estudios, por ejemplo, ahí en Tambán, en Chimbo, este socavón también que hubo en la carretera, donde el municipio está haciendo los estudios para nosotros de ahí intervenir, transferir los dineros de manera que ellos puedan arreglar. Entonces, eso se está tratando, ¿no? Ahora, lo que sí hemos hecho es que en estas 3 semanas que ya llevamos nosotros trabajando en el ministerio, hemos priorizado proyectos que se puedan realizar de ahora hasta fin de año, es decir, ejecutar con dinero avances en efectivo para que los contratistas tengan y puedan hacer obras públicas, generen empleo y generen reactivación económica. Entonces, ese arqueo ya lo hicimos con líneas de tiempo, con presupuestos mensuales desde ahora hasta el fin de año, y eso nos va a permitir a nosotros medir la ejecución, controlar esta ejecución, y cuando yo mido y controlo, pues puedo gerenciar la construcción y la obra pública. Si no mido y no puedo controlar, no puedo gerenciar. Entonces, primero esos 2 pasos que son fundamentales y que ya lo hemos realizado en estas 3 semanas. 3 semanas titánicas porque arquear todos estos proyectos, priorizar y proyectos que suman 363 millones de dólares, ha sido titánico, pero bueno, el equipo ha respondido, ya tenemos la información, justo ayer la presentamos en gabinete, de manera de que nosotros podamos avanzar con la ejecución, ahora sí, muy ágil, destrabando procesos, simplificando trámites, digitalizando procesos, como nos caracteriza
como ha sido mi actuar también en el Ministerio de Vivienda. Como dice el presidente de la República, él tiene, dice, dice en su oficina, y voy a ponerme un letrero igualito, ¿no? Decía, la oficina dice, aquí se resuelven problemas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver problemas para que la obra pública llegue lo antes posible a los contratistas y estos dineros a manos y bolsillos de los ecuatorianos que necesitan trabajar. Aquí hay un punto importante que quiero resaltarles. El presupuesto general incluye 6.7 millones de dólares para las microempresas de mantenimiento vial. En este momento tenemos 230 empresas con más allá de 2.150 personas que trabajan en estas microempresas. Son mujeres, son personas de la localidad que limpian las calles, que van y limpian la red vial, las malezas, las cunetas, que previenen de que las alcantarillas se tapen y que después haya un daño mayor en la carretera. Este mantenimiento preventivo es muy importante, ¿eh? Y este dinero llega a los bolsillos de cada una de estas familias, ¿no? Y me acuerdo de una señora que me dijo que estaba muy agradecida porque estaba pagándole el colegio a su hijo, que su hijo se pudo graduar porque ella puede trabajar limpiando la carretera. Yo digo, ¿por qué no duplicar esto, no? ¿Por qué no triplicar si es necesario? Claro que Y sí. así lo vamos, ¿no? De hecho, yo he ordenado de que dentro del presupuesto reorganicemos para duplicar estos esfuerzos, para fortalecer, y de hecho estamos pensando en hacer una convención nacional, invitarlos a todos a un gran estadio y tener un día ahí de integración con todas estas personas, con todas estas familias que trabajan todos los días para llevar pan a sus casas, pero también para mantener las carreteras limpias, para mantenerlas en buen estado, en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, que lo hable, ¿no? A mí me parece espectacular, yo creo que esas iniciativas tenemos que multiplicarlas. Importante, entonces, ministro, 363 millones en vialidad para este 2022 que se espera ejecutar en totalidad de este presupuesto para diciembre. En manos de contratistas hasta ahora ya tenemos 96 millones de dólares de esos 363. En contratos un poquito más allá de 200, es decir, ya está contratado. Nos queda por contratar el resto. Ahí tenemos una gran porción que son proyectos de la reconstrucción de Manabí, que tenemos que evacuar de manera expedita, que no se ha hecho en los últimos 7 meses, y eso va a acelerar nuestra ejecución presupuestaria. Y lo bueno es que nos vamos a ir entrevistando cada mes, ¿no? Iremos viendo el proceso de ejecución y cuánto llevamos, y como es medible, yo creo que me motiva también a levantarse bien temprano para ir a trabajar y poder ejecutar estas obras.